Bien, hermanos, quiero comenzar con el siguiente versículo que podemos encontrar en la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, versículo 8. La promesa que Jesús había dicho, bueno, es necesario que yo me vaya porque también es necesario que venga el Espíritu Santo, el Consolador, aquel que va a hacer posible las cosas, sobre todo cuando hablamos de la Gran Comisión. Jesús antes de irse dijo en Mateo 28, los últimos versículos, 5 versículos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y la promesa es, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El asunto es que tenemos la gran comisión, la gran tarea de llevar el evangelio a todas partes, y eso es sumamente complicado, difícil, incluso podría decir que es imposible, a no ser que haya una fuerza sobrenatural, un poder sobrenatural. La persona del Espíritu Santo es aquella persona que nos va a ayudar a hacer aquellas cosas que normalmente en nuestro juicio quizá no haríamos, o quizá para nosotros es imposible. Y es el Espíritu Santo el que es gracias a Él que nosotros podemos hacerlo. Es gracias a Él el hecho de que ustedes están acá, porque seguramente Dios está trabajando en sus vidas. Nosotros hicimos una invitación, pero generalmente, como siempre dice la palabra, la mies que es mucha y los obreros son pocos. Eso siempre va a pasar. Parece que ese es algo muy común desde tiempos de Jesús hasta las fechas. Estamos hablando de los últimos 2000 años. Siempre han sido pocos los que quieren prepararse, pocos van a ser los que van a hablar, pocos van a ser los que van a ir. Siempre van a ser pocos. Jesús ya no lo había dicho. Pero esos pocos tienen algo especial, tienen una promesa. Capítulo 1, versículo 8. Si me pudieran ayudar allá con los niños, por favor, para no distracciones. Dice ahí capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Esto se ha malinterpretado muchas veces y a veces pensamos que es un poder para hacer quizá cosas sobrenaturales dentro de la iglesia, y está bien. Pero realmente lo dice en otro contexto, porque el contexto es este: Jesús se va. ¿Y quién va a continuar la obra? Hay mucha gente que necesita ser redimida, ser salvada del pecado, de la muerte, ir a salvación, conocer al verdadero Creador. Y el contexto es lo que dice justamente ese versículo, dice, recibiréis poder, ¿pero qué? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero hay una razón por la cual viene ese poder, hay una razón por la cual viene el Espíritu Santo, y la razón la dice ahí, dice la razón es, me vas a hacer testigo. ¿Y qué es un testigo? A ver, aquí tenemos quizá una abogada, alguien que estudió leyes, alguien más conoce de este tema. A ver, hermana, ¿qué es un testigo? ¿Lo escuchó? Así es. Hasta lo palpó. Sí, en algunas ocasiones, y por eso es un testigo, porque vio y escuchó de propia persona y no por referencia de un tercero. Así es. Por eso la importancia de vivir a Cristo. Por eso la importancia de vivir y ser cristianos que viven a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando conoces a Dios, conoces la palabra, empiezas a vivir tal cual como Él quiere que tú vivas. ¿Y eso qué va a suceder? Que empiezas a experimentar una vida, la cual Jesús le llama una vida en abundancia. Una vida llena del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo viene y te controla muchas veces. Emociones, también controla nuestras decisiones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas y el mundo. La visión cambia. Yo tengo ahorita, en este momento yo tengo una visión, o sea, que no es que me sucedió en un sueño o algo así, no, ni siquiera es mi visión, es la visión de Jesús. Pero yo antes, hace unos 10 años, yo no pensaba así. ¿Qué fue lo que hizo que yo cambiara? El conocer la palabra de Dios, conocer realmente lo que vale la pena, qué es lo que me importa, qué es lo que le importa a Dios, me debe de importar a mí. Lo que Dios ama, yo lo debo de amar. Y si Dios ama al perdido, entonces el cristiano debe amar ¿a quién? Al perdido. Pero dice ahí, recibiréis poder. Viene el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigo. Habla de personas que viven el Evangelio, personas que viven el poder de este Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces vayas
y cuentes lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios está haciendo contigo, el proceso que Dios del cual te sacó y ahora estás en ese proceso de santificación, en ese proceso de servicio a Dios. Y entonces la manera de evangelizar, hermano, ya hemos visto, hablamos de un intelecto. El día de hoy vamos a hablar de emociones y lo vamos a representar con un corazón. Y ahí en emociones podemos abarcar, ¿sabe qué? Algo bien importante, tu testimonio. Uno dice, ay, ¿cómo compartir? ¿Cómo iniciar una conversación con alguien? ¿Cómo compartirle de Jesús a una persona? Cuéntale tu vida. ¿Cómo eras? ¿Quién fuiste? ¿De dónde te sacó Dios? Lo que hizo Dios, ser testigo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Entonces, estamos hablando de algo emocional. Mira, yo fui así, yo era así, ahorita estoy en este proceso. No soy perfecto, pero creo que he tenido victoria en estas áreas. No soy yo, es Jesús que me salvó y entonces Él me dio una nueva oportunidad, me hizo una nueva persona. Y nuestro testimonio tiene mucho alcance, yo he compartido mi testimonio un montón de veces con jóvenes, en lugares que he ido, en Palabra de Vida, pues creo que viajamos casi por toda la República. Entonces, tuvimos la oportunidad de compartir muchas veces el testimonio. Cada uno aquí tiene alguna historia que contar, ¿sí o no? Cada quien aquí tiene una historia que contar. Esa historia puede servir para entablar una conversación. Los que van a Chile, los que vamos a ir a la meseta Purépecha, los que vamos a estar en la calle algún momento para compartir, comienza una conversación así. Habla de tu testimonio, de ser testigo, pues. Pero dice ahí eso, ser testigo ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Uy, se ve muy complicado eso. Se ve imposible. Pero hermanos, si tú no entiendes que no eres tú, sino es a través del Espíritu Santo, entonces siempre nos vamos a quedar ahí. Nunca vamos a salir. Siempre nos va a dar temor. Tienes que aprender a confiar en que no eres tú, es el Espíritu Santo quien nos dota, nos da un don o dos o tres. Nos capacita a Dios y entonces podemos decir, estamos listos para salir. Estamos listos para hablar. ¿Qué voy a hablar? Lo que hemos estado aprendiendo, sí. Pero aprende a contar tu testimonio en menos de 5 minutos. ¿Podrías? Ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy, al final. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. En todo Jerusalén habla de lo que me rodea. Lo más cercano a mí es mi familia. Mi esposa, mis hijos, mis sobrinos, hermanos, padres, tíos, ¿no? Después dice ahí Judea, Samaria, vamos más lejos, y después dice hasta lo último de la tierra. Quizá por eso yo también todavía estoy aquí. Yo ya que me quería ir ya a Europa, ¿no? Desde hace unos 4 años, 5 años, pero Dios dijo no, aquí, así que aquí estamos. Pero tarde o temprano quizá abarquemos más lugares, no lo sé, no sé lo que Dios tenga en el futuro, solo uno planea, pero es realmente Dios el que abre puertas. Así que vamos a enfocarnos justamente en eso, pero hay un problema que tiene la iglesia. Es como un síndrome, ¿no? Nos da temor salir. Si pasamos mucho tiempo aquí, nos acomodamos, nos sentimos muy a gusto y la realidad es que sí. Ahorita porque bueno, no hay bancas muy acolchonadas, pero en cuanto compremos bancas acolchonadas, eso va a ser muy cómodo. Ahorita no hemos puesto luces de colores y todo, ¿no? Aquí es un escenario tipo concierto, pero hasta eso, ¿no? Hasta eso nos gusta. Quizá el baño de los hombres no huela bien, pero tarde o temprano eso va a quedar bien. O sea, podemos armar este lugar con una comodidad, hermano. Lo podemos hacer. Creo que hay hasta el dinero para hacerlo. Pero el objetivo del dinero, de las ofrendas, de los diezmos, ¿sería para eso? ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? O sea, está bien, hay cierta comodidad. Pero eso haría un poquito más difícil el problema, porque cuando acomodamos a la iglesia ya no va a querer salir de acá, porque aquí es cómodo. Pero ¿quién va a querer ir a un rancho? ¿Quién va a querer ir a la sierra? Allá matan, allá secuestran. ¿Quién va a querer ir a otro país, a otra cultura? Es más, otro idioma, otra comida. Tanto que nos gustan los tacos, ¿verdad? Y ir a otro lugar sin tortilla, imagínate, sin frijoles, sin queso, sin salsa. Y uno dice, ¿y quién de ustedes está dispuesto? Es una obra del Espíritu Santo, definitivamente, porque si fuera humana, sería imposible, sería imposible.
No nos gusta dejar nuestros privilegios, no nos gusta dejar comodidad. Así que el día de hoy vamos a ponernos un poco incómodos con eso. Voy a pasarles aquí un video del cual nos habla un poquito. Este es un video muy interesante que ya había un rato que lo había visto y lo voy a poner para escuchar lo que está sucediendo hoy. Muy bien, hablemos sobre evangelismo. Si eres tan viejo como yo y si tienes al menos unos 30 años siendo evangélico, es probable que estas imágenes te hagan pensar y sentir algo especial. Las cruzadas evangelísticas marcaron a toda una generación de evangélicos en América Latina. Y ya sea que creas que eran válidas bíblicamente o no, no podemos negar su impacto en el crecimiento de la iglesia latinoamericana. De hecho, es probable que tu primer acercamiento a una iglesia evangélica se haya dado gracias a uno de estos eventos. Eventos al aire libre, evangelismo puerta a puerta, entrega de tratados, música de adoración en vivo, predicaciones evangelísticas, llamados al altar y seguimiento a quienes hicieron la oración de fe ya no son tan comunes como antes. El número y el impacto del evangelismo que transformó el panorama evangélico latinoamericano es muy diferente hoy. La gran pregunta es, ¿por qué? Antes de responder a esa pregunta, es importante que definamos claramente los términos. Es común que en nuestra mente estén un poco mezclados términos como misión, misiones y evangelismo. De hecho, hicimos esta pregunta en YouTube mientras preparábamos este material. Los términos misión, misiones y evangelismo son sinónimos que apuntan todos a la Gran Comisión. Lo interesante es que la gran mayoría de nuestros seguidores piensan que son sinónimos. Pero si definimos sinónimo como las palabras o expresiones que tienen significados iguales, tal vez la mayoría de los que respondieron esta pregunta tengan que replantear su respuesta. Ahora sí, veamos una definición de cada uno de estos términos. Que comencemos definiendo cada uno. Misión. ¿Qué es la misión? Y de una manera muy básica que se ha definido a lo largo de los años es que la misión es el plan de redención de Dios, de reconciliar consigo mismo todas las cosas a través de Cristo. Entonces, deberíamos pensar en la misión como el proyecto más grande de Dios para la humanidad. Esto es que personas de cada tribu, lengua y nación le conozcan y que vivan con y para Él por la eternidad. Si entendemos esto, comprenderemos que no existe un mayor proyecto en el universo que este. Entonces, si comprendemos la misión, ahora la pregunta lógica es, ¿cuál es la diferencia con las misiones? ¿Qué son las misiones? Bueno, las misiones es el trabajo de la iglesia local de unirse a la misión de Dios, ¿verdad? Nosotros como iglesia no somos los salvadores del mundo, el salvador es Cristo, pero sí nuestro trabajo es compartir esta noticia, este plan de redención a todos los pueblos de la tierra. Veamos esto como la forma en la que nos incorporamos o nos unimos a un plan gigantesco. No somos quienes desarrollamos el plan, no lo dirigimos, mucho menos lo vamos a culminar. Simplemente hacemos un aporte infinitamente pequeño frente al colosal plan que Dios ha ordenado desde la eternidad, que empezó en la cruz y que culminará en el día del regreso de nuestro Salvador. Así, nos unimos a millones de hermanos a través de la historia, de hoy y del futuro, que en todo el mundo llevan y llevaron adelante este plan a través de las misiones. Finalmente, es clave determinar qué es el evangelismo y cómo esto encaja en todo lo demás. Las misiones van acompañadas de ese otro término que incluye esta pregunta, que es el evangelismo, ¿no? Usamos esta palabra para identificar la acción de evangelizar. Y esto es compartir el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo en nuestro propio contexto cultural o personas de otros contextos culturales, ¿no? Entonces es importante poder comprender la diferencia entre cada una de estas palabras, de estos términos, pero también cómo interaccionan, ¿verdad? Cuando evangelizamos, estamos haciendo misiones. Cuando hacemos misiones, estamos participando de la misión de Dios. Ahora podemos estar de acuerdo en que tanto la misión, las misiones y el evangelismo son términos que deben ser ampliamente encarnados y difundidos como parte de la identidad más básica de la iglesia. Pero, ¿estamos de acuerdo en que las formas en las que evangeliza la iglesia no han sido las mismas a través de toda la historia de la iglesia? Desde los tiempos de los apóstoles, la iglesia siempre ha vivido en misión. Quizá por momentos pareciera que la iglesia se ha quedado quieta y por muchos otros que ha avanzado mucho más activamente.
No obstante, el hecho de que una pequeña comunidad que nació en Judea hace más de 2 milenios se haya extendido por todos los países del mundo es algo que demuestra el carácter del cristianismo, un pueblo en permanente movilización. Ahora, después de toda esta explicación, es importante volver al inicio y saber qué nos trajo hasta aquí y por qué tenemos esa idea del evangelismo al aire libre como un paradigma de lo que significa evangelizar. Nuevamente debemos regresar en el tiempo al siglo XVIII, al nacimiento del movimiento evangélico o evangelicalismo. Cuando George Whitefield sacó por primera vez el culto tradicional de la iglesia oficial y empezó a predicar al aire libre, se marcó un antes y un después en la historia del evangelismo. Empezaría el primer gran despertar. Ya no era necesaria una congregación para poder llevar el mensaje de salvación a los pecadores. Se podía montar una plataforma para predicar en cualquier parte. Una buena síntesis de esto es la famosa frase de John Wesley que dice: "El mundo es mi parroquia". Tanto en Inglaterra como en las colonias de Norteamérica, la predicación itinerante y al aire libre se volvió la regla del evangelismo. Especialmente en Norteamérica, los metodistas y los bautistas impulsaron el evangelismo hasta los límites del país. Esto desembocaría en el segundo gran despertar, que aumentaría la popularidad de este método. Es aquí cuando se popularizan los llamados al altar, la música en las campañas evangelísticas y la asociación con las iglesias locales para acoger a los nuevos convertidos. Generación tras generación de predicadores al aire libre abrazaron esta idea sobre lo que significaba el evangelismo. Luego vino D.L. Moody, las decenas de famosos predicadores del avivamiento de dones espirituales, también Billy Sunday, Billy Graham y muchos más. Ese modelo de grandes campañas evangelísticas llegó a Latinoamérica y probablemente haya influido de forma importante en el crecimiento del evangelicalismo en nuestra región. Evangelistas como Gigi Ávila o Luis Palau fueron muy reconocidos por emplear estos métodos. Era un método realmente práctico, ya que en muy poco tiempo se podía llegar a un gran número de personas de forma muy efectiva. Los eventos empezaron a ser intencionalmente atractivos y producían resultados bastante predecibles. No obstante, desde el cambio de siglo parece que hubo una transformación. Las nuevas tecnologías parecen estar cambiando la forma en la que evangelizamos. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿ha cambiado la forma en la que hacemos evangelismo hoy? Campañas evangelísticas en lugares públicos, repartir tratados o evangelizar puerta a puerta son cosas del pasado. Tenemos que entender dos cosas. Ha habido una revolución tecnológica, ¿verdad? Las últimas décadas, desde los 80 hacia acá, todo el desarrollo tecnológico se ha incrementado de transporte, medios de comunicación, redes sociales, y estos también son medios que se pueden usar para compartir el mensaje del evangelio. No puedo decir que algunas cosas han caducado, ¿verdad? Pero sí podemos usar nuevos medios, nuevos métodos, nuevas formas de compartir el mensaje del evangelio. Entonces tenemos que entender que evangelismo hoy lo hacemos diferente a cómo hacíamos evangelismo hace 4 o 5 décadas atrás como iglesia. Parece entonces que un choque entre los métodos de evangelismo que la iglesia ha usado por siglos y una sociedad mucho más tecnológica pudo haber creado un gran vacío en la comprensión de cómo se lleva a cabo un evangelismo bíblico. Fruto de esto es que muchas iglesias se han separado radicalmente del ejercicio evangelístico y las únicas maneras de atraer a nuevas personas a sus filas es atrayendo a creyentes de otras iglesias evangélicas, ya sea con un estilo más agradable que encaje con la sociedad de consumo o con la promesa de contener unas bases más bíblicas. No obstante, lo que parece es que el movimiento evangélico latino dejó de ampliar sus límites entre los no creyentes y en la mayoría de los casos el crecimiento numérico se trata simplemente de una movilización interna. Esto trajo como consecuencia que el evangelismo haya perdido relevancia y significado entre los creyentes de hoy. Una evidencia de esto son los estudios al respecto. La percepción general sobre el evangelismo, según un estudio de Barna sobre cómo hacen las misiones globales y el evangelismo, ha ido cambiando, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Un reciente estudio titulado Translating the Great Commission de Barna mostró que solamente el 17% de las personas que asisten a la iglesia norteamericana han escuchado de la Gran Comisión y saben qué significa el término. El otro 83% no lo ha oído o no están seguros si lo han oído o lo han oído pero no recuerdan su significado exacto. Más allá, investigaciones de Barna del 2018 demuestran que la edad hace una diferencia significativa en el reconocimiento de la Gran Comisión. Más de 1/4 parte de los ancianos y los boomers dijeron que conocían el término, en comparación con el 17% de la generación X y 1 de cada 10 millennials.
Aunque ni la mitad de ningún grupo de edad conocía bien la Gran Comisión, era menos probable que la generación adulta más joven la reconociera. Una hipótesis plausible es que la nueva generación de creyentes, con un acceso ilimitado a la educación, la información y la comunicación, resulta ser mucho más difícil de desafiar y discipular que las generaciones anteriores. De hecho, los métodos que se usaron para atraer a la generación anterior al servicio y al evangelismo en la iglesia parecen demostrarse inefectivos con los más jóvenes. Por otro lado, un sobreénfasis y la casi sacralización de los medios digitales como las únicas plataformas mediante las cuales podemos esparcir el mensaje del evangelio pueden condicionar también la forma en la que la iglesia se acerca a la Gran Comisión. Hay una gran falta de entendimiento de la Gran Comisión entre los más jóvenes. Aunque pensemos que en un mundo globalizado, hiperinformado, sería lo contrario. El problema está en que la calidad y el enfoque de la información que estamos recibiendo no es un enfoque centrado en la Gran Comisión desde la perspectiva bíblica. Dígase, la Gran Comisión desde la perspectiva bíblica, el ir a personas de todas las naciones y predicar el evangelio. Todavía vivimos en un mundo donde más de 2 billones de personas no tienen acceso al internet. Más de 2/3 de la población del mundo funcionan como personas como comunicadores orales. No quiere decir que no saben leer y escribir, sino que la mayor parte de su funcionamiento se hace de manera oral. Eso quiere decir que son personas que no van a leer un medio, que no van a ver internet, que no van a ver Instagram. No es la población que menos ha conocido de Cristo, son las personas que están menos conectadas por medios globales. Aún más están bajo regímenes gubernamentales que no permiten un acceso fácil del evangelio y tienen aún bloqueos a medios masivos que puedan ser formas de presentar el evangelio. Bien, como ustedes escucharon, cada vez la forma de evangelizar pues ha ido cambiando. Sin embargo, vemos que hay una forma bíblica. Y la forma bíblica, pues ahí está escrita, es cuestión nomás de poderla estudiar. Pero bueno, rápidamente, de este video lo que podemos rescatar o lo que podemos estar estudiando que a nosotros nos está impactando un poquito es que nuestras generaciones jóvenes, que son las generaciones que un día tenemos que dejarles un legado, o en caso de que no viniera Jesús en nuestra generación, ¿quién va a tomar ¿cómo se dice? Los corredores tienen una estafeta. ¿Quién va a tomar esta estafeta? Se sabe por estudios que la generación joven que está metida en celular, internet, está metida en redes sociales, son personas o son jóvenes que vienen con otra mentalidad, con otra ideología. Y aparte, con todas las ideologías que hay en todo el mundo, son bombardeados diariamente por redes sociales, en videos, en películas, en series, en novelas, en música, en todo eso. Entonces, ellos al tener una serie de conocimientos, ellos empiezan a adquirir una convicción. ¿Y cuál es la convicción más normal? Dios no existe. ¿Cuál es la otra convicción? No, es que Dios es tirano. Es que Dios es homofóbico. Es que Dios. Y esa es la convicción que muchos de los jóvenes traen. Nosotros tenemos un ministerio de Aljaba donde aceptamos a chicos, adolescentes de secundaria y prepa entre 12 y 18 años, y la verdad ha sido un poco difícil. Ha sido un poco difícil, y eso que la gran mayoría viene de familias cristianas. Aún chicos de familias cristianas, con ellos es difícil. Ahora imagínense cuando no vienen o no conocen nada de la palabra de Dios. Entonces, el desafío, hermanos, el reto, nuestro reto es alcanzar a esta generación. Claro, por ende, las generaciones quizá más avanzadas, pero nuestro objetivo son niños jóvenes, por ende sus familias, papás, abuelos. Pero nos debemos enfocar en la generación joven. ¿Cómo poderlo hacer? Bueno, aquí está un diagrama. Está un corazón que representa las emociones. En la Biblia el corazón representa tanto cosas buenas como cosas malas. En el corazón, dice Dios, de ahí mana ¿qué? La vida. Sí, pero también del corazón vienen los malos deseos. O sea que el corazón representa algo muy emocional, sí, porque a veces nos dejamos guiar, ¿por qué? Por emociones. En un enojo podemos cometer el error de dejarnos guiar por la ira, que también es una emoción, pero también podemos cometer el error de enamorarnos de la persona incorrecta. Cuando digo incorrecta, ¿sabes tú a qué me refiero? Lo que dice la palabra de Dios. Y poder cometer el error y entonces pagar más adelante las consecuencias. Pero también en el corazón, que de él mana la vida, también Dios te dice, hijo mío, dame tu corazón y vea
mis caminos. Vean tus ojos mis caminos. Así que, por favor, si tienes ahí tu Biblia, busca este proverbio. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice ahí: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Es sumamente importante. Proverbios 4, 23. Proverbios 4, 23. Y el segundo proverbio que vamos a ver es 27, 19, allá adelantito. Proverbios 27, 19 dice: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Qué quiere decir? Que normalmente, hermano, lo que hay en tu corazón, así como te comportas allá en la calle, en la iglesia, donde quiera que tú vayas, con tu familia, con tus amigos o aún con los vecinos, lo único que tú estás reflejando es lo que hay en tu corazón. Dice ahí: el agua se refleja en el rostro y en el corazón se refleja ¿qué? La persona. Lo que hay en tu corazón. ¿Quién habita en tu corazón? ¿Quién domina tu corazón? ¿Quién guía tu corazón? Estamos hablando sí de emociones, estamos hablando de muchas cosas que se encuentran ahí. Si Dios está realmente ahí, seguramente vas a hacer un impacto. Entonces, que vamos a ver la primera parte. En cuanto a las emociones, tenemos la obra de Cristo. Vamos por favor rápidamente a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Alguien con voz fuerte que lo pueda leer. 1 de Timoteo 1:15. La obra de Cristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí vemos la decisión, fíjense bien, la decisión de Dios de venir a buscarlo. Usted como pecador. Es una decisión. Pero esa decisión viene de un corazón que tiene un carácter. Y ese carácter que le llevó a Dios a buscarlo, a venir a pagar el precio por usted, es el amor. Es el versículo que siempre nos hemos aquí memorizado, Juan 3:16, que vamos a repetir todos. Yo creo que ya todos lo tienen memorizado. Dice a las 3, 1, 2, 3. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que ¿qué? Tenga vida eterna. ¿Qué le llevó a Dios a buscarte? ¿Cómo inicia ese versículo? De tal manera que amó. En resumen, lo que nos dice este versículo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice, de los cuales yo soy el primero. Cuando tú te acercas con una persona a hablarle de Cristo, tú no te vas a acercar como si fueras tú perfecto, como si tú fueras un santo, como si tú fueras, bueno, hablando de santo secularmente, porque la palabra de Dios nos dice santos a nosotros, pero la palabra santo significa que ya estás apartado para Dios. Pero eso lo entendemos porque hemos estudiado la Biblia. Pero allá la gente, realmente cuando escuchan la palabra santo, piensan que es una persona que casi levita, una areola acá, de que nunca peca, ¿no? De que no, es que es un santo, ¿no? Es canonizado. Pero no, nosotros no nos vamos a acercar a las personas de esa manera. Nosotros nos acercamos para compartirles un mensaje y decirles, del cual yo soy pecador, el cual a mí me rescató. O sea, ahí tú estás diciendo, mira, estamos en el mismo nivel. Los dos necesitamos un Salvador. Los dos necesitamos ser redimidos. Tú y yo somos pecadores. Tú no puedes decirle a la persona, sabes que tú eres un pecador, yo soy menos. No, hermano, eso no dice la palabra. Eso no enseñó Jesús. El Evangelio es para pecadores. Si la persona o tú te sientes buena, el Evangelio no es para ti. ¿A quién buscó Jesús? A los pecadores. ¿Y por qué lo criticaban? Por estar con pecadores. ¿Y a quién les hablaba? Pecadores. Jesús dijo, es que, bueno, si ustedes están sanos, bueno, el doctor va y busca a quién, a los enfermos. Así que lo primero que debes aprender es que cuando tú compartes a alguien, tú tienes que ir con un corazón sabiendo que tú eres pecador. Pero vas a compartir un mensaje de amor, pero del cual tú eres participante también. Estás igual que esa persona, pero la diferencia es que tú ya eres salvo, que tú ya aceptaste ese regalo.
Y la persona que le estás compartiendo aún no. Esa es la única diferencia. Porque de lo demás somos iguales. Somos pecadores. Dice Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se ve? Ok, segunda parte. Si ya entendimos bien la obra de Cristo y lo que vino a hacer, ¿qué es aquello que nos redime? ¿Qué es aquello que nos salva verdaderamente? Dice ahí, su sangre. ¿Quién recuerda un versículo que nos diga que la sangre tiene ese poder para limpiarnos, lavarnos de pecado? A ver, si vinieron el domingo, yo por ahí dije el versículo al final. A ver, búsquenlo, a ver si sí es ese. Puede ser que sí sea, ¿no? No estoy seguro. Yo memoricé uno, que es el que está aquí. Así que antes de pasarlo, vamos a ver. Bueno, aunque eso es verdad, pero aún no nombra la sangre. ¿Qué papel tiene la sangre? Recuerden que el domingo estábamos hablando de la expiación y que esa sangre de ese cordero que se hacía en holocausto cubría, y la palabra era kafar en hebreo. Cubría solamente. No es hasta que vino el Hijo de Dios, Dios mismo, a buscarnos, Él pagando el precio y derramando su sangre. Sí, pero hay un versículo que nos habla de esa sangre. Apocalipsis 1:5. A ver, vamos a buscarlo. Apocalipsis 1:5. Ahí está. El que nos lavó, ¿con qué? ¿Pero qué dice que lavó? Nuestros pecados. Hermano, entonces, tú le estás compartiendo el mensaje de amor del cual tú eres partícipe y eres igual que esa persona, pero tú has aceptado ese regalo. ¿Cuál regalo? El regalo de que Dios mismo, pagando el costo, derramando su sangre. ¿Qué quiere decir? Que Él no pagó con oro y con plata, sino Él pagó un alto precio para que yo sea salvo. ¿Qué? Fue su sangre. Su sangre fue derramada. La gente lo entiende. Generalmente en toda Latinoamérica entiende esta parte. Hasta ahí todo va bien. Entonces Apocalipsis 1:5 va a ser uno de los pasajes que a lo mejor no lo vas a memorizar tal cual así, pero sí recordar aquí. Apocalipsis 1:5 habla de la sangre de Jesús que nos lava de nuestros pecados, nos limpia. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, su muerte. Vamos a buscar Romanos 5:8. Este versículo no lo vamos a aprender de memoria. En Romanos 5:8 es un versículo que expresa cuánto Dios te ama y lo que estuvo dispuesto a hacer Él para que tú seas salvo. ¿Lo ves? Vemos ahí quizá otra emoción. Dice, Dios muestra su amor. Quiere decir otra vez que el amor de Dios, ¿cómo lo mostró? Que aún eres pecador, aún siendo pecador, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces vamos a tratar de memorizar este pasaje que nos muestra, o en la Biblia, en la palabra de Dios, nos está mostrando un área de Dios muy importante, que es el amor. El amor ágape. Ese es incomprensible. ¿Cómo tú puedes comprender que yo siendo pecador, cómo alguien va a dar la vida por mí? ¿Tan valioso soy? Sí. ¿Tan importante soy? Sí. ¿Tanto valgo para este Dios? Sí. Tanto que vino y dio la vida por ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces hasta aquí vamos a dejarle, antes de terminar la última parte. Cuando tú estás compartiendo sobre el intelecto y estás apuntando, recuerdan cuando vimos intelecto, juicio, Hebreos 9:27, que hay un juicio de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez. Después de esto hay un juicio, del cual yo soy culpable. Y si nos ponemos en una balanza, ¿recuerdan eso? Somos más culpables, ¿sí ves? No tenemos escapatoria. Ese juez nos va a juzgar tal cual como debe ser, como es. Por lo tanto, no tenemos escapatoria. ¿Qué sucede? Que hay alguien que está dispuesto a pagar ese costo. La fianza para que tú salgas libre.
Y entonces abarcamos la primera parte, la obra de Cristo. Y el versículo es 1 Timoteo 1:15, donde nos habla que Cristo vino a buscar, ¿qué? Al pecador. Te vino a buscar. 2, su sangre. Hay un costo. ¿Cómo lo pagó? Fue por medio de su sangre. Apocalipsis 1:5 dice que esa sangre te limpia. Y después, su muerte. Romanos 5:8. En su muerte Él dio la vida, pero Él mostró su amor, porque ese versículo dice, Dios muestra su amor. Él te ama. ¿Cómo lo mostró? Dando la vida por ti. Y por último, no nos quedamos en que solamente murió, sino que también resucitó. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4. ¿Alguien que lo pueda leer fuerte? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo ando buscando en el 5, ahí está, el 15. A ver, de nuevo, Cristi, por favor, fuerte. Dice, y fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ok, es bien importante este punto, hermanos, porque no podemos nosotros hablarles de un Dios que listo, se quedó en la tumba, murió por ti, sí, murió por tus pecados, sí, derramó su sangre, sí. Pero recuerden, no creemos en un Dios que está muerto, que se quedó en la tumba nada más, que pagó el precio y listo, se quedó ahí. No, sino siempre debemos terminar la conversación hablando de que Jesús resucitó al tercer día. La evidencia y lo arqueológico, bueno, esa es otra cosa. Si ya en algún momento te hacen las preguntas, si tú sabes información y has leído sobre el tema, pues bueno, puedes quedarte ahí y platicar. Pero lo que sí debemos expresar al compartir el Evangelio hasta ahorita es que Jesús no se quedó en la tumba. Él está vivo. Él está vivo y prometió volver. ¿Dónde más lo podemos ver? Aunque aquí no está escrito, pero Juan capítulo 14. ¿Recuerdan que es uno de los versículos que se memorizaron? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero recuerden, dos versículos atrás, el 5, el 4, incluso el 3, Jesús está diciendo, yo voy a volver. Dice, yo me estoy yendo para preparar ¿qué? Casa. Pero yo volveré y los tomaré y estarán donde yo voy a estar. Y entonces es cuando Tomás dice, oye, pero tú te vas, pero ¿cómo vamos a saber el camino? Eso dice en el versículo 5. Y en el versículo 6, Jesús contesta, yo soy ese camino. Pero recuerden cuál es el contexto. El contexto es que Jesús les está diciendo, yo voy a volver. Me voy, pero voy a volver. Entonces, cuando compartan el Evangelio, siempre debemos de terminar diciendo, Jesús está vivo y Él va a volver. Puede ser hoy, puede ser mañana. Es más, si no viniera en esta generación, pero de todos modos tú murieras, ¿a dónde irías? Entonces, una de las preguntas con las cuales podemos concluir esta parte de emociones es haciéndole la pregunta, bueno, ¿y si Dios viniera a pedir tu alma? Si el día de hoy murieras o el día de mañana, ¿a dónde irías? Y tú ahí te vas a dar cuenta de la respuesta, entonces sabrías qué responder según la respuesta que te den. Así que tenemos cuatro pasajes que nos podemos memorizar, sobre todo lo que es Romanos 5:8, ese lo vamos a memorizar completo. Los demás solamente es para tener la cita, quizá no memorizarlo por completo, pero bueno, tienen ahí donde están apuntando los pasajes que estamos memorizando, los voy a decir una vez más. Juan 3:16, Juan 14:6, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Hebreos 9:27, ¿sí? De la manera que está establecida para los hombres, y Efesios 2:8 y 9. Son 6 versículos hasta ahí, de la semana pasada. El día de hoy ahí usted le va a agregar Romanos 5:8. Y Apocalipsis 1:5, parte B. Solamente la parte B, no desde el principio. Solamente la parte B donde dice
que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Solamente la parte B, Apocalipsis 1:5. Y Primera de Corintios 15:4, donde se habla de la resurrección. Hermano, con esto usted ya puede compartir, no solamente con su vida, su testimonio, sino ahora ya tiene más herramientas, ya tiene versículos, ya tiene pasajes. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a dar algunos minutos para memorizar algunos pasajes. Si no tienes el Juan 3:16, es ahorita. Vamos a memorizarlo ahorita. El segundo es Juan 14:6. O sea, ya tienes Juan 3:16, el que sigue es Juan 14:6. ¿Ya los tienes? Perfecto. Sigue Romanos 3:23. ¿Ya tienes estos tres? Sigue el 6:23. ¿Ya lo tienes? Hebreos 9:28, es el quinto. 9:27, así es. ¿Ya lo tienes? Efesios 2:8-9. El día de hoy por lo menos vamos a ver hasta dónde podemos lograr. Y vamos a hacer un ejercicio ahorita para terminar. Solamente voy a terminar con haciéndolo yo, para que ustedes vean cómo lo hago yo. No quiere decir que lo van a hacer igual. Sino que, bueno, esta es una forma, ¿no? Hay muchas maneras de poder llegar a ese punto. Pero bueno, aquí hay una guía, para eso es este taller. Vamos a llegar con una persona, ahorita no voy a pasar a nadie, simplemente voy a abarcar nada más los puntos. Primer punto dice, ¿cómo llegar a ese punto de muerte? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me gustaría compartirte algo. Mira, pues tú ves, estamos aquí por celebrar que el Día de Muertos, que Halloween, que no sé qué. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, me das opinión y todo. Yo le voy a decir, bueno, ¿sabías tú que algún día vamos a morir? Todos aquí, todos en algún momento vamos a morir, no somos eternos en esta tierra, vamos a morir. Aunque tú te cuides, por más que te pongas cremas, medicamentos, vayas al doctor, hagas ejercicio, comas sanamente, de todos modos vamos a morir. ¿Estás consciente de eso? Sí. Bueno, ¿qué piensas al respecto? ¿A dónde crees que vas a ir si mueres? No, pues no sé. Ok, bueno, mira, te voy a leer un pasaje en la Biblia que está en Hebreos 9:27. Ahí dice, de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto hay un juicio. ¿Has escuchado que hay un juicio? ¿Has escuchado, oye, tú no me puedes juzgar? ¿Quién es el único que nos puede juzgar? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Bueno, pues es justamente ahí, cuando morimos hay un juicio. Y en un juicio hay dos áreas, dos partes. Está el juez, que ¿quién crees que es el juez? Es Dios Padre. ¿Y quién crees que es el otro? Es el acusado. ¿Y quién crees que está ahí sentado acusado? Yo. Cuando yo muera voy a estar ahí, ¿verdad? Bueno, el veredicto, él me va a leer todos los delitos que yo he hecho. ¿Sabes cuáles? ¿Cuántos delitos yo he hecho? Yo he hecho un montón. Perdí la cuenta ya hace mucho. Pero tengo muchos delitos. En ese juicio seguramente soy culpable porque también te quiero compartir otro versículo donde dice que todos somos pecadores. Mira, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no hay uno solo que sea bueno. Porque ser bueno, el estándar bíblico de bueno es aquel que cumple los 10 mandamientos. ¿Conoces a alguien que nunca mienta? ¿Conoces a alguien que nunca haya robado? ¿Conoces a alguien que nunca haya deshonrado a sus padres, que sea tan obediente? ¿Conoces a alguien así? No, pues no existe. La misma Biblia te dice que todos somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Por más que queramos portarnos bien, somos pecadores. Entonces, ¿eso me hace culpable o inocente? No, pues culpable. Entonces, como Dios es justo, dice la palabra de Dios, que entonces va a haber un juicio para mí. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Eso viene en su ley. ¿Qué quiere decir? Que en ese juicio que te estoy contando, yo soy culpable. ¿Qué merezco? La muerte. ¿Pero qué crees? También en ese juicio podemos tener una tercera área. Y esa tercera área es un abogado. Su nombre es Jesús. Pero hasta aquí dime qué piensas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la situación? ¿Tú crees que cuando estés en ese juicio, tú cómo te consideras? ¿Culpable o inocente? Generalmente lo piensan mucho y hasta te pueden decir, pues, yo creo que me he portado bien. Ah, ¿tú crees que te has portado bien? A ver, analicemos los 10 mandamientos. Por ejemplo, uno de esos dice, no mentirás. ¿Has mentido alguna vez? Bueno, listo. Ya con uno solo, listo, te haces culpable, mereces la muerte. Ay, pero ¿a poco así? Sí, tenemos un Dios santo.
Pero también como es un Dios santo, Él también ofrece una ayuda. Pero antes de decirte la ayuda, fíjate lo que dice Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9 dice que es un regalo. La salvación de ese juicio, o sea, para que ya no pases por condenación o que no seas condenado, Dios te ofrece una salida, una forma de salvarte de ahí. ¿Cómo? A través de Cristo. Dice que es un regalo, que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estés en la presencia de ese juez, tú no puedas decirle a ese juez, mira, yo ayudé a fulanito, yo di mis diezmos, yo ayudé, yo no le hice nada a nadie. Sí, pero eso no es suficiente para no decirle a Dios que tú también mentiste, que tú también tuviste malos pensamientos, que tú también pensaste mal de tu hermano o de tu vecino, que deshonraste a tus padres, que dijiste un montón de groserías y además todo aquello, no es suficiente para salvarte. Y ahí le cortamos. Bueno, esta es la primera parte, hermanos. El próximo miércoles abarcamos lo de hoy, que es ya cómo bajar toda esa conversación y darles la solución. O sea, hasta aquí vamos el problema. Este es el problema. El siguiente miércoles vamos a practicar cómo darles la solución, que es cómo llevarlos a Cristo a través de los pasajes que ya leímos, ¿ok? Bueno, hasta aquí vamos a terminar. Vamos a orar para terminar, hermanos. Pero antes de orar, preguntas, dudas o que hagan un comentario. ¿Cómo les fue? Ahorita tuvieron esta experiencia entre ustedes? Creo que está todo controlado. Allá afuera pues era un poquito diferente. Pero alguien que quiera opinar, ¿cómo les fue? O que tenga alguna duda. ¿Alguien que quiera? A ver, Connie. A ver, espérame, te van a poner el micrófono. Pues sí, dar un buen mensaje. Sí. Pues con bases, ¿no? Así es. Así es para dar un mensaje correcto. Y ahí pues no es, mira, yo pienso, yo creo, no, sino que dice la palabra de Dios. Eso ya, mira, no te pelees conmigo, o sea, el que le escribió así dice, ahí está, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere contar sobre su experiencia? ¿Cómo le fue? O si tiene alguna duda. ¿Alguien más? ¿No? A ver, hermana Toñita, usted quiere hablar. A ver, pues, pero deja que le pongan el micrófono. Pues realmente, yo tengo, digamos que antes nosotros predicábamos, pero yo soy muy poca para que se me queden los versículos en la memoria, y realmente esto me parece interesante porque hay una base. Cuando alguien, porque a veces alguien me preguntó, cuando uno está testificando, preguntas mucho, y si uno no sabe, pues ahí uno la riega. Sí, entonces sí me parece muy interesante esto que estamos viendo porque nos motiva a leer, a aprender más, a saber más, para tener cómo contestar para aquellas personas que realmente se le ponen a uno y empiezan a preguntar y todo eso. Sí, a mí me parece muy interesante. Bien, gracias, hermana. Así es, esto es muy necesario. A ver, ahora un hombre, creo que ya hablaron dos mujeres. A ver, un hombre de los que... Javi, a ver, viene Javi. Javi quiere opinar. ¿Cómo te fue, Javi? Me quedé con más dudas. Me convirtió. Obviamente aprender los versículos y la práctica de estar el compartir pues no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo pues, aquí no es como sea no me pegó nada. No me cerraron la puerta, dice aquí no pasó nada. No me persiguieron. Así es.
Así es la práctica. Los apóstoles, cuando fueron llamados por Jesús, no crean que luego, ¿no? O sea, primero fueron capacitados, enseñados, y luego de 2 en 2, porque aún uno solo como que les daba. Entonces Jesús sabía que no, de 2 en 2. Pero ya después en Hechos vemos cómo cada uno, ¿no? Entonces, es así, es práctica, y claro, tener un corazón apasionado por la obra de Dios. Recuerden, la tarea es inmensa, pero es posible para Dios. Para nosotros, humanamente hablando, es imposible, pero recuerden, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y eso sucede cuando tú recibiste al Señor como tu Salvador. Eso sucedió, vino a morar Dios en tu vida. Ahora es templo del Espíritu Santo, tu vida, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto tienes al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Tiene las herramientas. Solo es cuestión de que tú le preguntes a Dios, Dios, ¿qué don tengo? Empiezas a servir en la iglesia para saber qué don tienes, pero también ser capacitado en estos talleres para un día, listo, hablar sin pena, y entre más lo haces, más quieres hacerlo. Así que bueno, hermanos, pues terminamos, vamos a orar, ya para no quitarles más tiempo y también pues irnos a descansar. Así que si no hay preguntas, Connie, ¿quieres hacer una pregunta? Que hay realmente saber y tener la convicción de que estamos en Cristo. Así es. Podemos aprender y compartirlo, pero si realmente no tenemos la convicción de lo que somos en Cristo, también puede ser una dificultad. Así es, exactamente, eso viene en la cuarta sesión. Aquí una de las preguntas de Connie es esa. En la cuarta sesión que vamos a tener, vamos a hablar de la guerra que enfrentamos al hacer esto. Porque bueno, ahorita pues está controlado todo esto, es como el cuartel militar, ¿no? Ahí te enseñan a agarrar las armas, a armarlas, desarmarlas, a cargarlas, a disparar y todo eso, ¿no? Y te entrenas. Pero ya en la guerra, ahí la adrenalina, el conflicto, las preguntas que te hacen te ponen hasta, te puedes chocar ahí y te bloqueas. Pero también la guerra espiritual, hablando espiritualmente, hay una guerra que normalmente no vemos, que podemos a veces sentir. Pero en oración podemos vencer, y Dios nos da las herramientas para hacerlo. Cuarta sesión, hablaremos de ese tema para poder ir preparados. Así que, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Hable ahora, hermano. ¿No? Perfecto. Vamos a orar, póngase de pie. Vamos a terminar este tiempo pues para descansar, sabiendo el desafío que nos estamos llevando. Y pues bueno, vienen batallas programadas ahí en el futuro para Iglesia Lampey, así que los guerreros se están preparando para esas batallas, y habrá gente que va a ser libre de pecado, va a ser libre de la muerte, vendrá a salvación, y Dios nos va a usar con poder. Así que cierra ahí tus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Dios, por la oportunidad, Señor, de poder revisar tu palabra, de desafiarnos, Señor, aprendernos a memorizarnos, Señor, tu palabra, para poderla expresar, Señor, con un mensaje correcto, con un mensaje, Señor, de salvación, un mensaje, Señor, que cambia, que transforma vidas, que le da una oportunidad de vida nueva, Señor, a las personas, que nos da salvación y vida eterna, Dios. Te pido, Señor, que lo que hemos estado aprendiendo pueda ser grabado en nuestras mentes, ser vivido, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, y en algún momento de nuestra vida ser expresado a aquellos que lo necesitan, Señor. Tú pon las oportunidades, Señor, tú abre puertas, que puedan acercarse a aquellas personas que lo necesitan, Señor, y que podamos entrenar también allá afuera en esta semana. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.